y voy a tocarlas brevemente uno a uno, aunque cada una de ellas merecería una conferencia por sí misma. En cuanto al primer mito, la inmortalidad del alma, es el más antiguo de todos. Esta creencia se introdujo en el judaísmo a través de un sabio y filósofo judío llamado Filón, y también se introdujo en el cristianismo a través de los llamados padres de la iglesia, que junto con Filón habían bebido mucho de la filosofía griega, platónica, que concebía que el cuerpo era malo y que el alma era pura, y que luego de ocurrir la muerte había esa división, el cuerpo se disolvía aquí en la tierra, pues si el alma marchaba a algún lugar específico. Eso también no solo, esta creencia no solo es parte del cuerpo de enseñanzas de la iglesia cristiana, sino participan de ella también todas las religiones antiguas y modernas, y muchas modernas. Y cuando estaba haciendo mis estudios doctorales, parte de ello era en antropología de las religiones, me entero con sorpresa, pues que desde las tribus más perdidas del mundo, los Watusi, los Pigmeos, los Yanomami de por acá, todos creen en espíritus de muertos. Sin embargo, uno de los descubrimientos que hicieron los historiadores de la religión y los antropólogos es que, a diferencia de todas las tribus paganas del mundo y de las religiones antiguas que creían en la inmortalidad del alma o espíritus de muertos, Israel se distinguía porque no creía en eso. Israel, para la concepción del hombre del judaísmo antiguo basado en la Torá, el hombre es uno solo. Polvo eres y al polvo volverás, esperando la resurrección de los muertos, que esa es la verdadera doctrina y enseñanza que dice la palabra del Eterno. Entonces, dos rasgos distintivos del pueblo de Israel antiguo eran la no creencia en la inmortalidad del alma y el monoteísmo, porque todos pueblos eran idólatras. Así que esta creencia es el puente hacia el espiritismo, y es la razón por la cual Hashem en su palabra amonesta e instruye e incluso condena a todos aquellos que van a consultar a los muertos. Eso está en el libro de Isaías, y el episodio de la bruja de Endor es representativo de las sesiones espiritistas que le hacen creer a la gente que el espíritu de algún ser querido puede bajar o subir según la creencia particular, cuando en verdad allí lo que estamos en presencia de operaciones de error, de trabajos de espíritus malignos que buscan engañar al hombre. Los muertos nada saben, están en los sepulcros esperando la resurrección de vida o de condenación según haya sido su fe. Para la fe hebrea, la muerte es como un sueño y la resurrección es como un despertar. Lo enseñó perfectamente Yeshua cuando Lázaro murió. Él le dijo a su discípulo en Juan 11, voy a visitar a Lázaro, pues Lázaro duerme. Entonces dijeron, si duerme sanará. Mas él hablaba de la muerte como un sueño, ¿ok? Y luego, cuando se encuentra con las hermanas de Lázaro, le dicen, Yeshua, si tú hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. No te preocupes, les dice, él va a resucitar. No le dijo en ningún momento, está en la presencia del Eterno, ya partió con el Señor. Igual, el hijo de la viuda de Naín tampoco da testimonio que estuvo en una parte. Dorcas, cuando fue resucitado, tampoco dio testimonio que estuvo en una parte, ni tampoco hay testimonio en la Escritura que dice partió con el Señor, está en la presencia del Señor. Eso ha sido parte del vocabulario de la mitología cristiana que se ha sembrado en las mentes de cada uno de los que así creen en eso. Ese es el primer mito,
y debemos tener cuidado con ese mito porque ese es el que da el origen de las apariciones de vírgenes y ciertos santos, como hay alguno venezolano, que cura y sana por allí. ¿Okay? Incluso hasta aparecen en paredes y hasta en radiografías, ¿no? Espíritus malignos enviados pues para hacer su operación de error. El segundo mito, que es del infierno, está muy vinculado a ese, porque la creencia de un alma inmortal pues da pie a que esas almas, según esta creencia, sean quemadas en el infierno, según las escrituras. Miren, escuchen bien, y esto no es hebreo, esto es griego. Lean ustedes todo el llamado Nuevo Testamento, y todas las palabras donde han sido traducido infierno vienen de una palabra hebrea que es traducido ahí como Gehenna. Entonces, en vez de poner Gehenna, ponen infierno, porque esa es la creencia que tiene. Pero Gehenna es la contracción de una palabra en hebreo que es He-Ge-Inon, que es traducido es el valle del hijo de Hinón, un valle al sur de Jerusalén, que según Segunda de Reyes, si quieren tomen nota, Segunda de Reyes, capítulo 23, versos del 10 al 12, era un sitio para el culto idolátrico, donde los paganos e incluso algunos judíos participaban de eso y pasaban sus hijos por fuego al dios Moloch. Era un culto terrible. Y allí pues se celebraban esos cultos. Baruch Hashem, que en los tiempos del rey Elías se hizo una poderosa reforma y mandó a barrer en ese sitio todos esos cultos idolátricos, fueron muertos todos los falsos profetas, y aquellos lugares de idolatría, ese lugar del valle del hijo de Hinón se convirtió en el basurero de Jerusalén, un lugar como el que vemos en los basureros, donde hay todo el tiempo gusanos, podriciones y fuego y humo. Eso después fue tomado como una metáfora que allí serían echados todos aquellos que se rebelaran contra el Señor. Pero el mundo cristiano lo tomó literalmente como un lugar que existía para echar, según la creencia y el mito anterior, las almas que habían pecado contra el Eterno. Así que el fondo hebreo de las escrituras nos muestran simplemente un valle, un sitio de un valle, del valle del hijo del Hinón, que se llama Geinón, que es traducido como Gehenna, pero mal traducido por la intencionalidad cristiana desde los tiempos de los padres apostólicos católicos como infierno. De modo que cuando usted lee eso en las escrituras, ya sean católicas o evangélicas, inmediatamente eso queda sembrado desde la más tierna niñez, porque viene de 20 siglos de tradición cristiana, y es muy difícil quitar de raíz esa creencia de un infierno en donde están quemándose y estarían quemándose las almas de muchos difuntos. En Marcos 9:48, Yeshua habla que en ese infierno, que es en verdad el Gehenna, que es ese lugar, sitio físico en Jerusalén, el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Inmediatamente aquel que examina Marcos 9:48 en el contexto de una creencia en el infierno, inmediatamente ve el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Esa es la candela que ahí está. Inmediatamente, primero, eso puede ser desbancado, refutado con el fondo hebreo, ¿okay?, del Valle del Hijo de Hinón. Y cualquier teólogo honesto que haya estudiado la historia de sus doctrinas y el fondo sociológico o sociohistórico, comprenderá que esto se refiere más bien al basurero de Israel, porque que yo sepa, los gusanos no son inmortales, ¿ok? Es una forma hebrea para decir que allí todo el tiempo había una gusanera, pues, debido a los cadáveres y toda bestia inmunda que era echada allí, y el fuego nunca se apaga, pues la humareda permanente que estaba así hacia el sur de Jerusalén por
por la basura que se quemaba y allí estaba. ¿Estamos claros? Así que ha sido tomado como literal lo que era una metáfora para el pueblo hebreo acerca de un lugar que en verdad existía como un basurero. Y así se creó una falsa enseñanza. Se combinó, pues, la doctrina de la inmortalidad del alma con la doctrina de un infierno. Ese es producto de que el mundo evangélico salió del mundo católico con Lutero en el año 1517 y trajo también esa doctrina. Pero si ustedes leen la historia de la Reforma, ustedes pueden leer que Lutero desechó la doctrina de la inmortalidad del alma y la condenó como parte del estercolero romano. Pero Felipe Melanchthon, uno de sus aliados, de los grandes reformadores del siglo XVI, en un intento de conciliar con Roma, dejó esa creencia en la inmortalidad del alma como parte del cuerpo de creencia junto con el infierno. Y eso causó un disgusto entre Lutero y Felipe Melanchthon, pero ya pasó al cuerpo de creencias evangélicas y la tenemos hasta el día de hoy. Muy bien. Junto con esta creencia del alma y del infierno, y con todavía estoy en el segundo mito, está la famosa parábola del rico y Lázaro, que es el caballito de batalla de las creencias evangélicas en cuanto a esto. La parábola del rico Lázaro, que habla Yeshua, es una adaptación judía de un cuento egipcio de los tiempos de los reyes y de los faraones. Sencillamente creían en la inmortalidad del alma y allá estaba adaptada que era el alma de un faraón que se iba y de aquí el alma de algún mendigo. Y aquí la adaptaron, pues, del rico, la adaptaron a una parábola del escriba y de un judío, pero Yeshua le hizo otra adaptación para dar una enseñanza, y del rico y Lázaro, es decir, del pobre y del rico orgulloso. Esa adaptación la hizo Yeshua, pero cualquiera que conoce la historia de las doctrinas, particularmente esta, sabe que eso es así. Miren, los llamados testigos de Jehová, mis apreciados y queridos hermanos, muy subestimados y a veces despreciados, ellos han hecho una investigación muy buena al respecto, que deberían leerlo, y les muestra al mundo cristiano en general que en verdad eso es un grupo de enseñanzas de origen pagano que fueron adaptados por los judíos. Y de esa echó mano Yeshua para dar una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola? No que hay un infierno, no que hay un seno de Abraham, donde van las almas a uno u otro lado. La enseñanza de la parábola es: a Moisés y a los profetas tienen, escuchen, y no creerán si no se levantará uno de los muertos. Cuando dice se levantará uno de los muertos, está hablando de la resurrección. No dice y se les aparecerá uno de los muertos. Así que allí él mantiene la enseñanza de la resurrección. Las parábolas, la enseñanza de la parábola está en la moraleja de ella, no en la parábola misma. Una enseñanza, pues, que ha sido lamentablemente sembrada en la cultura cristiana y que ha sido parte, pues, de una mitología que ahora muestra hasta películas, según Hollywood, donde muestran, pues, el infierno y distintas figuras demoníacos y lugares espantosos donde familiares y amigos se están quemando y mucha gente se asusta. Cuando una vez hablaba de esto en cierta congregación, y algunos amigos en privado me decían: ¿y entonces cómo hacemos para que se conviertan a la gente? Es que tú no puedes acudir al temor de un infierno que viene para que la gente se convierta. Basta las pruebas extraordinarias de amor y de gracia que el Hachén ha extendido para nosotros llegar a él. No tenemos que asustar a la gente como manipular sus mentes para que ellos vengan acá, a esta fe. Entonces, de esa manera trataba de desarticular el método evangelístico de asustar a la gente, que allá está el lobo,
que se van a quemar en el infierno para que vengan para acá. Esos métodos ha producido una cosecha importante de almas. Muchos han sido salvados por allí, pero Baruch Hashem, el Señor, puede usar eso para llevar a muchos a la fe. ¿Ok? Pero no es correcto como... La tercera creencia que quiero abordar, muy vinculada a la anterior, es en cuanto al Hasatán, el enemigo. Pues le comentaba al principio, y lo escuché antes, y lo escuché recientemente, hace un par de semanas, que este señor era el director del coro celestial y que tenía las 4 voces. Yo le dije, santo cielo, ¿de dónde está eso? Mi amigo, quien así creía, y es considerado uno de los salmistas en una de las iglesias cristianas, intentó mostrármelo por el libro de Ezequiel 28. Y dice, en el huerto de Dios estuviste, de topacio, berilo, y toda piedra fina fue tu vestidura, y comenzó a leer, dice, y me lo leyó todito, y no dice que era el director de ningún coro, dice más bien allí estuviste, y te corrompiste a causa de tu hermosura, no dice a causa de tu hermosa voz, ni nada por el estilo, ni el que hacía las 4 voces, para nada. Y el muchacho bajó la cabeza y después se rió. Bueno, esas son cosas que le enseñan a uno, dicen. Lo otro es que hay un pasuk muy interesante en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, que enseña que el enemigo, Baruch Hashem, será lanzado al lago de fuego y será atormentado día y noche. ¿Ok? El diablo que los engañaba, y también la bestia y el falso profeta, serán lanzados al lago de fuego y serán atormentados días y noches por los siglos de los siglos. Y como dicen las abuelas que usan un lenguaje folclórico, y tendrán aquella grisapa, aquella gritería por todos los siglos. Muy bien, usted cree, imagínese, que mientras nosotros estamos disfrutando las bondades celestiales, allí en la eternidad, la armonía podría romperse por un coro discordante de voces gritando por allá. Entonces, no, esos son los abuelos, esos son las familias que están gritando por ahí porque no creyeron. No puede ser, eso es cruel. Eso es cruel. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte, no castigo eterno, no tormento eterno. Pues ¿de dónde sale la idea de que es tormento? De la Escritura dice, porque aquí dice, y serán atormentados. Mira, hermano, esa es una traducción falsa. Cualquiera que sepa griego sabe que la palabra que tradujeron como atormentado es encarcelados. No es atormentados, es encarcelado. ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan aquella expresión que está en Marcos, en Mateo 8:29? En Mateo 8:29, cuando Yeshua intenta sacar algunos de estos seres infernales que se apoderan a veces de los cuerpos y de la mente de los hombres, ¿qué le dijo uno de ellos? Nosotros sabemos que eres el Santo de Dios, porque has venido antes de tiempo, ¿para qué? Para atormentarnos, dice. Es justamente la misma palabra acá. No, la palabra es para encarcelarnos. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Escuchen a qué se refiere. En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis dice: vi un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y ató al dragón, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El encadenamiento, el encarcelamiento es referencia a esta profecía y a otra de inmediato que mencionaré. Ellos estaban conscientes que pronto serían encarcelados para ser juzgados. Y por eso es que debe ser traducido más bien, porque has venido a encarcelarnos antes de tiempo. Y la traducción correcta de Apocalipsis 20:10, que el diablo fue lanzado al ese lago de fuego, donde será encarcelado por los siglos de los siglos. Entonces, acá, ¿a qué se está refiriendo? Esta es una metáfora del juicio en el cual caerán también los ángeles. Serán apresados por 1000 años y luego serán sueltos de su prisión al final de los tiempos, cuando Yeshua venga a juzgar a los impíos,
ante el gran trono blanco. Dice la Escritura, en el libro de Apocalipsis, que cuando venga el día del juicio, serán sueltos todos aquellos cuyos nombres no se encontraban en el libro de la vida, serán resucitados para condenación. Y en ese momento, pues, el enemigo es liberado de su cadena. Y cuando ve a todo aquel ejército de muertos resucitados, intenta, pues, tomar por asalto a la ciudad sagrada que ha descendido sobre el Monte de los Olivos y donde estaremos todos los santos. Eso está descrito en el juicio final, cuando dicen las Escrituras: pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. 1000 años encarcelados, no atormentados, encarcelados, Satán y sus huestes malignas. Y luego dice la Escritura, en el 7 de Apocalipsis 20, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto, ¿qué? De la prisión, del encarcelamiento en que estaba. Luego es juzgado y luego es lanzado al lago de fuego, donde será otra vez encadenado. ¿Se dan cuenta? La Escritura está hablando de un encarcelamiento, no de tormento. Un encarcelamiento por 1000 años, hasta que juzguemos en la eternidad todos los casos de esta vida. Cuando vengamos acá, los muertos impíos y rebeldes serán resucitados. Lucifer es liberado de su cárcel junto con sus huestes, y entonces él y los demás enemigos serán, pues, junto con los rebeldes, lanzados al lago de fuego y azufre, y serán encarcelados. ¿A qué se refiere este nuevo encarcelamiento? Pues lo dice la palabra en el versículo, déjenme buscarlo un momentico por acá, en el capítulo 10 dice, versículo 10 dice, y serán encarcelados. Y esto está hablando de una creencia, de este encarcelamiento, se llama el encarcelamiento de la segunda muerte. Dice aquí la Escritura: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene más potestad sobre ellos. Es decir, todos los que morimos, los que han muerto, en algún momento resucitarán. Uno para vida eterna. Ellos no participarán más de la muerte. Pero habrá un grupo que resucitarán, serán condenados, y ellos participarán, ¿qué? De la segunda muerte. Es una muerte donde serán encarcelados por los siglos de los siglos. Esa muerte significa la desaparición y exterminio total de este mundo, porque la paga del pecado es la muerte. Y es una metáfora entonces del pensamiento hebreo, el encarcelamiento, para hablar de la segunda muerte, en la cual ya no disfrutarán de la vida, porque la Escritura dice: los muertos nada saben. De hecho, el propio enemigo será destruido, y eso lo dice Hebreos 2:14, porque una de las cosas que vino Yeshua es a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Así que, y al final, para los creyentes, la muerte será absorbida en victoria. Entonces, con esto, este apretado resumen, intento refutar no solo una creencia, sino mostrarles a usted que aún el Nuevo Testamento en griego, la traducción ha sido intencionalmente hecha para que se ajuste a las creencias católico-evangélicas que se han tenido. Y eso es pervertir las Escrituras. Si fueran fieles y honestos, entenderían que aquí dice encarcelar, lo cual concuerda con el encarcelamiento que habla la Escritura de Lucifer en el capítulo 20, versículo 1, cuando vino un ángel y le puso una cadena en sus manos. Aquí estás preso, estás listo, pues. Lo agarró la policía celestial y ahí no hay escape. ¿Ok? Muy bien, porque de la terrenal hay que cuidarse, hermano. Muy bien, seguimos. Entonces, esa es la tercer mito, que
este señor era director del cielo, director del coro del cielo, no es cierto. Y segundo, bueno, no puede ser mostrado con las escrituras. Y segundo, que será atormentado junto con sus compinches en un lago de fuego. Más bien es el encarcelamiento de la segunda muerte. La cuarta creencia o cuarto mito es que el domingo es el día de reposo y que todos los días son santos. No hay mucho que buscar allí. Una vez comenté acá que Mario Fumero, un escritor cristiano, me supongo una persona muy honorable, decía en su libro, criticando al movimiento mesiánico, y que en verdad el Shabbat era para los judíos y que el Shabbat no tiene nada que ver que ahora los cristianos que están bajo la gracia y que pues ahora todos los días son santos. ¿Con qué autoridad? ¿Quién le dio autoridad? Está bien que no quiera aceptar el Shabbat, pero que todos los días son santos no puede probarlo por las escrituras. Y sería una pretensión de él y de aquellos que asumen esa posición, pensar pues que todos los días son santos. Y dicen, no, cualquier día que tú le quieres dedicar al Señor, Baruch Hashem, no importa. No es la idea, ¿no? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo capítulo 15, versículo 13. ¿De dónde vienen estas creencias? Esto viene de otro mito, que es la teología del reemplazo, que la iglesia sustituyó a Israel. No han entendido muy bien Romanos 11. Romanos 11 dice que todo creyente gentil, más bien para sobrevivir en la fe, tiene que pegarse, tiene que ser injertado a la fe de los patriarcas y los profetas hebreos, de la rica savia del olivo que el pueblo gentil y también el creyente judío, ya sea mesiánico o rabínico, se alimenta para poder tener fe, vida y esperanza en este mundo y expectativa de redención en el venidero. Romanos 11 es un midrash que nos enseña la unidad de los creyentes en Yeshua HaMashiach, y pegados todos e injertados en el olivo natural, nos enseña que todos los creyentes, mejor dicho, que todos aquellos que han estado alejados del Mesías, sin pacto, sin promesa, sin Torah, sin Dios y sin esperanza de este mundo, ahora son injertados en la fe de Israel. Es decir, somos hechos ciudadanos israelitas y somos judíos, porque la circuncisión ahora no es una operación hecha en la carne, sino más bien una operación en el Espíritu, por medio del cual nacemos de nuevo y somos todos hechos hijos de Dios y judíos en la fe de Yeshua HaMashiach. La teología del reemplazo no es otra sino una creencia que enseña una separación entre judíos y cristianos, que ha formado parte pues del antisemitismo que se ha sido sembrado en la cultura cristiana, y parte de ese rechazo y odio que se tiene hacia los judíos en el mundo cristiano proviene de esta teología del reemplazo, que desprecia a los judíos y hablan del judío errante, de que son dueños de todo el dinero del mundo, que son unos mafiosos, que mataron al Eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de esa historia no han podido salir, y eso ha sido sembrado en cada corazón. Baruch Hashem, las cosas han cambiado, o han empezado a cambiar en muchas congregaciones, y muchos creyentes cristianos han comenzado a entender que somos un solo pueblo, no hay diferencia, todos somos unos en Yeshua HaMashiach. Lo único es que el judío tiene un privilegio, tenemos una responsabilidad, porque a nosotros nos ha sido confiado la palabra del Señor, y como bien dice Rabí Shaul en Romanos 1:16, porque el evangelio es dado primeramente, ¿quién? Al judío, y después al griego. Eso no es un privilegio solo, es una responsabilidad, la cual en esta última hora hemos asumido y llevado el evangelio a todas las naciones del mundo, cuerpo a cuerpo, codo a codo, junto con todos aquellos creyentes, hermanos evangélicos,
que hemos creído que Yeshua es el Mesías, que viene otra vez con poder y gloria a buscar a todo su pueblo, judíos creyentes y evangélicos creyentes. Baruch Hashem. La sexta creencia, muy vinculada a la teología del reemplazo, es que Cristo es el fundador del cristianismo. La quinta creencia, bueno, la primera es la inmortal el alma, voy a hacer un breve repaso. La segunda es el infierno. La tercera del Hasatán, ¿de acuerdo? La cuarta, el reposo. Y esta es la quinta, correcto, la quinta. Entonces la quinta, que Yeshua es el fundador del cristianismo. No es cierto. Yeshua simplemente vino como un judío a los judíos para predicar la palabra, y los que aceptaron de ello, pues comenzaron a predicar la palabra de Dios desde allí, desde Jerusalén a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El cristianismo que apareció posteriormente fue el cristianismo católico, un sincretismo entre creencias judías ya distorsionadas con creencias paganas, y eso formó el cuerpo de los padres apostólicos, posteriormente los papas, y de allí, con todo respeto, este sincretismo religioso dio origen a la famosa Iglesia Católica Romana o Papado. Digo esto con mucho respeto, pero la historia no es católica, la historia no es judía, la historia no es evangélica, está allí en cualquier libro de historia. Ese sincretismo religioso dio origen a eso. Y Yeshua no es ningún fundador del cristianismo, es simplemente vino pues a llevar el mensaje de Dios para todas las naciones, para cumplir justamente la profecía dada a nuestro padre Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Más bien, el cristianismo que posteriormente nace, lo hace a raíz de su divorcio, de su distanciamiento de la fe judío-mesiánica que tenían aquellos 120 que allá en el aposento alto recibieron con poder y gloria la Ruach HaKodesh. Fueron 120 judíos los que creyeron, luego se añadieron 5.000, después 8.000 más, y ellos, a partir de ellos, comenzó a predicarse el evangelio a muy vinculada a esta. Vamos por la sexta, ¿no? Es la teología muy vinculada a la teología del reemplazo, es el rapto de la iglesia, que ha sido ya bastante y abundantemente tratada aquí entre nosotros. Solo quiero mencionar que esta creencia postula que para que ocurra el rapto de la iglesia de los creyentes, tiene que venir el Señor de manera secreta, como ladrón en la noche, basándose en algunos versículos bíblicos que hablan que Yeshua va a venir como ladrón en la noche. Pero ahí habla de dos clases de hijos, de los hijos de la luz y de los hijos de las tinieblas de la noche. Aquellos que están en tinieblas son hijos de la noche, no conocen de la venida de Yeshua, y por lo tanto tampoco se preparan para ello. Por eso es que cuando Él aparezca en las nubes de los cielos, para ellos será como ladrón en la noche. No hubo preparación, porque nadie sabe a qué hora va a aparecer el ladrón. Pero los que estamos preparados para la venida de Yeshua, hacemos los preparativos como aquel que al dormir cierra sus puertas, ¿ok? Nosotros cerramos nuestra puerta, es decir, la puerta a la oración, la puerta a la fidelidad, todos esos, queriendo decir con ello que los hijos de la luz tienen una preparación y no serán tomados por sorpresa. En Mateo 24, capítulo 30, dice la palabra, Yeshua mismo dice que cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en los cielos, la lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Quién lo lamentarán? Todos aquellos que nos hicieron preparativos, y para ellos aparecerá como ladrón en la noche. Junto a eso, dice la creencia que como hay una dispensación de ley para los judíos, que terminó cuando Yeshua vino, y luego hay una dispensación de gracia, que es el tiempo para la iglesia, entonces la iglesia tiene que ser llevada, porque el enemigo va a aparecer acá y va a reconstruir el templo y su servicio, y los sacrificios no se pueden dar cuando está operando la gracia.
que es el tiempo de la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene que ser sacada para que el templo y los servicios sean restaurados, para que los judíos vayamos allá a restaurar y a oficiar y a ofrecer sacrificios. Entonces tuvieron que añadir esa conjetura producto de una mala interpretación de la profecía de Daniel, donde la última semana es desplazada hacia el futuro. Esta creencia del rapto de la iglesia está montado sobre la teoría de las dispensaciones. Son modelos cristianos. Los cristianos se han preocupado, y Baruch Hashem por eso, por estudiar las profecías, y han creado modelos, escuelas, corrientes de pensamientos para abordar e intentar dilucidar lo que es el futuro o de las cosas que han de venir. El gran problema es que las teorías dispensacionalistas, donde incorporan el rapto de la iglesia, tienen las limitaciones de todo modelo y teoría humana. Y ese es el problema que tiene el rapto de la iglesia. Y lo otro es ese tinte antisemita que tiene, que yo rechazo categóricamente, de dejar a los judíos aquí encerrados con el anticristo. Esa sí que yo no se las paso. Y ustedes no pueden ir a predicar el evangelio a los judíos con esta doctrina del rapto de la iglesia, porque inmediatamente van a salir disparados. Así que aparte del prejuicio y el rechazo que existe, usted le enseña que los judíos se van a quedar acá, les aseguro que allí no van a querer levantar la mano para recibir a Yeshua. Van a levantar la mano es para tirarles piedra, hermano. Créanme. Muy bien. La otra creencia que está muy vinculada a todas estas cosas es el octavo mito, ¿no? Ya voy por el octavo. O séptimo. Séptimo. Es la famosa creencia de atar y desatar. Anoche comprendí más un poco la cosa. Eso está también ligado a la creencia de guerra espiritual. Según he entendido por allí, una señora llamada Rebecca Brown y otros escritores escribieron un libro de guerra espiritual. Son manuales. Por ejemplo, para hacer evangelismo, envían un grupo de hermanos para identificar para hacer un mapa espiritual, para identificar cuáles son los principados y potestades que allí operan. Y una vez que ellos se han identificado, comienzan a orar para ser echados fuera y entonces poder ellos hacer su campaña evangelística. No, aquí hay un espíritu de lujuria, un espíritu de alcohol, y comienzan así a identificarlo, ¿no? Y entonces eso es parte de creencias mitológicas, ¿no? Prácticamente a veces, como un amigo me dijo de manera despectiva, yo vi un grupo de hermanas con las manos levantadas y abriendo los ojos tratando de identificar, y me dijo, Williams, parecían brujas, y eran hermanas honorables, decentes, participando de una falsa creencia y tratando de hacer un mapa espiritual para identificar los bichos malos que allí estaban y después sacarlos, ¿ok? Sí, una cartografía, imagínate tú. Ok, muy bien. Entonces, el atar y el desatar, eso está en Mateo 16, 19, y es una cosa que hay que leerla en detalle con calma. Mateo 16, 19, Yeshua le dice a sus discípulos, particularmente a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra, será atado en los cielos, y todo lo que ates y todo lo que desates acá en la tierra será atado en el cielo. Baruch Hashem, que existe la Biblia textual, porque lo que le cité fue de memoria la Biblia Reina Valera de 1960, que ustedes conocen, ¿ok? Y están claros que eso es así. Baruch Hashem, digo por la Biblia textual, que es un esfuerzo de un grupo de eruditos evangélicos que intentaron corregir muchas traducciones y muchos mitos que aquí se introdujeron. Y escuchen ahora la traducción de Mateo 16, 19. No dice, lo que ates en el cielo será atado
lo que ates aquí en la tierra será atado allá en el cielo, y que lo que desates acá en la tierra será desatado allá en el cielo. No dice eso. Y miren lo que esta fina y bella traducción dice: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido desatado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos, porque eso corresponde al orden bíblico que está en la sencilla oración de Yeshua: que hágase tu voluntad primero en el cielo y después en la tierra. Lo que quiere decir aquí el Señor es que si el grupo de creyentes está en sintonía espiritual con el reino de los cielos, lo que Él decrete allá, este grupo de creyentes acá, que Él produce tanto el querer como el hacer, también se hará acá. Esa es la idea. Estando en sintonía con el cielo, lo que el cielo decrete, esos son los que sus hijos hablarán y dirán. De eso se trata. Pero aquí hay un fondo hebreo que termina de ponerle la tapa del frasco a este negocio. El atar y desatar es una forma hebrea, diríamos un hebraísmo, que significa prohibir y permitir. En otras palabras, acá Yeshua le está dando autoridad a los discípulos para legislar en materia de fe y doctrina. Y lo que ellos, en sintonía con el Eterno, decidan para prohibir, es que el Eterno ya lo ha prohibido. Y lo que ellos decidan aprobar o permitir significa que el cielo allá ya lo ha decretado previamente. Queridos, lo que aquí se está hablando es sencillamente de la autoridad que se le está dando al nuevo Sanedrín judío mesiánico o al creyente de ahora para aprobar o para desaprobar. Eso es lo que significa atar y desatar, y no tiene nada que ver con este tipo de oraciones raras y griterías que hace la gente tratando de atar y desatar huestes, demonios, espíritus y cualquier cantidad de cosas. Hermano, eso es completamente falso, y quien participó en eso perdió su tiempo. Perdió lamentablemente su tiempo. Sencillamente la creencia que está aquí establecida, y que Baruch Hashem, esta traducción finamente lo ha corregido, es que el Señor le ha dado ahora autoridad a los creyentes en Yeshua HaMashiach para que administren los dones del cielo, que para que bauticen, para que enseñen doctrina, para que corrijan, para que disciplinen en armonía con lo que ha sido decretado en el cielo. ¿Comprenden? Eso es lo que se trata. Así que lo único que puede usted atar y desatar son los cordones de sus zapatos, hermano.